¿Qué pasa, gentucilla? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a nuevas leyendas de terror. Esta vez nos vamos al país nada más y nada menos que Chile, así que empecemos con las leyendas. El Camahueto es una criatura mitológica que, según la descripción de los lugareños, se parecía a un ternero. Su estampa es muy hermosa, gracias a su pelaje, ya que tenía un color verde brillante. Quizás la mayor de sus particularidades es que tiene un cuerno justo en el medio de la frente, como si fuera un unicornio. Las leyendas que se cuentan en Chiloé aseguran que invariablemente los camahuetos nacen en las capas subterráneas de la tierra, a partir de uno de esos cuernos. También se cuenta que las brujas utilizaban dicho cuerno como ingrediente principal para sus brebajes, para curar todo tipo de cosas, ya sean cosas tan leves como infecciones en la piel, como enfermedades degenerativas. Sin embargo, había que tener un especial cuidado al utilizar un tan poderoso ingrediente, puesto que, si se usaba demasiado, el paciente corría el riesgo de sufrir dolores crónicos de cabeza y, en casos extremos, episodios de locura. En la actualidad, en algunos mercados de Chiloé, se ofrece a los turistas la raspadura de camahueto para aliviar cualquier tipo de malestar. Pero lo que verdaderamente están ofreciendo es la ralladura de las conchas de mar. Tal vez esta sea una de las leyendas chilenas más afamadas, y no solo de este país, sino en gran parte de Sudamérica, pues este relato es altamente conocido por toda la gente, o la mayoría de gente, que se dedica a la minería. El mito hace referencia al espíritu de una mujer joven que aparece por las noches, arrastrando el féretro de su marido. Dolores, aunque conocido vulgarmente por sus familiares y amigos como Lola, era una mujer bastante guapa, a quien todos los muchachos del pueblo la asediaban, pues todos los hombres deseaban que ella fuera su mujer. Por otro lado, su padre siempre quiso que su hija se casara con un hombre de buena familia, y por ese motivo la protegía demasiado, pues no deseaba, como buen padre, que su hija se relacionara con un hombre que no perteneciera a la alta clase. Sin embargo, un día la chica se escapó de casa y conoció a un minero de clase baja, muy pobre. La pareja se enamoró instantáneamente y Lola, sabiendo que no aprobaría su relación, decidió huir junto a su pareja en una fría noche. Con el tiempo, el marido de Dolores se convirtió en un hombre poderoso y rico, puesto que consiguió trabajar en minas en las que se pudo extraer minerales como oro y plata. Y aún así, por lo mucho que pudiera aparentar, la pareja no era feliz, ya que el minero le era infiel a su mujer. Según cuenta mucha gente que fue testigo de esa relación, la mujer decidió una noche esperar a su marido en casa y, sin mediar palabra, le apuñaló directamente en el corazón. Después de eso, Lola se fue corriendo de un lado para otro gritando incoherencias, y cuando ella regresó al pueblo, les contó a todo el mundo que habían matado a su marido. En la mente de Lola, poco a poco esa mentira se fue convirtiendo en una verdad, y se convirtió en una verdad a tal punto que un día recogió los restos de su marido guardados en un cajón y salió a la calle con ellos en la mano en busca de los asesinos.
De acuerdo a personas que se han dedicado a estudiar y recopilar diferentes leyendas chilenas, el Culebrón es un personaje que guarda cierta similitud con otras criaturas mitológicas del continente sudamericano. Por ejemplo, hay quienes dicen que la figura del dios supremo de la cultura mexicana es lo más cercano a este ser que habita en las religiones andinas, pues la leyenda en cuestión afirma que alguna vez existió una culebra de gran tamaño. Una de sus características era que su cuerpo era muy grueso y que en los lados de su cabeza tenía una especie de alas que solo utilizaba para ocultarse del sol, ya que era una criatura que le gustaba salir de noche. De igual manera se cree que esta criatura no solo daña a seres humanos, puesto que su alimento preferido es la sangre recién extraída de las cabras recién nacidas, aunque dicha parte puede recordar al chupacabras. En la calle Quillota, esquina 3 Norte, en Viña del Mar, Chile, está ubicado el Palacio Rioja. El lugar donde se emplaza el edificio perteneció a los terrenos de la Quinta San Francisco, residencia de José Francisco Vergara y su mujer Mercedes, hasta su traslado a la Quinta Vergara. En el año 1907 fue comprado por Fernando Rioja Medel, quien le encargó al arquitecto francés Alfredo Azincourt la construcción de su nueva residencia. La historia cuenta que don Fernando Rioja, miembro de la antigua aristocracia, casó a su hija con un noble español. Después del matrimonio, este hombre devolvió a la joven a su padre, porque no era virgen a causa de haber tenido amoríos con un cochero al que asesinaron. Según el rumor local, allí vaga el fantasma de este chico, en busca de su amada, lo mismo que el espíritu de don Fernando Rioja, quien murió en el palacio que lleva su nombre, quien deambulaba por las habitaciones, caminando, vestido con su ropa de época. Incluso algunos dicen que le suceden cosas, y que aparece un fantasma que ha sido visto por muchas personas. El palacio fue adquirido el 12 de julio de 1956 por la Municipalidad de Viña del Mar, destinado para actos culturales y ceremonias, y desde el 71 fue sede de la alcaldía, y finalmente no fue hasta agosto del 79 que el Palacio de La Rioja fue destinado como museo de arte decorativo, aunque para muchos el atractivo es encontrarse con una experiencia paranormal.